Mucha gente se enfoca en lo económico nada más y se olvidan de la verdadera calidad, la rigurosidad eh, e incluso de la emocionalidad de un producto. Si te ha tocado emigrar, estás inconforme con tu trabajo y buscas ingresos adicionales haciendo lo que mejor sabes, lo que más te gusta, te puedo echar una mano. Soy Byron Barón, emprendedor venezolano, inmigrante, esposo y padre. Ideas, recursos, contactos e información de valor para que puedas desarrollar tu negocio. Mucha y muy buena música. Hoy estamos con Juan Carlos Ballesta, director y editor de la revista La Dosis, revistaladosis.com. Es periodista, productor, diseñador, fotógrafo y está dedicado de cuerpo y alma y más allá a la producción y a la difusión de la música. Tiene un programa de radio, Acto de Fe, que bueno, no puede hacer más honor a su nombre, con una trayectoria ya de 24 años en Hot 94.1 FM en Caracas, donde difunde, comparte un realmente amplio repertorio de música producida en un periodo de 6 décadas. Juan Carlos es miembro de la Fundación Nuevas Bandas desde hace más de 20 años. Además es profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas con 2 cátedras de pregrado, 50 años de música pop y música electrónica y el diplomado de música electrónica con las materias, los cursos de historia y estética de la música y además el taller de producción de eventos. Escribe en el diario El Nacional y su trabajo como comisario, promotor, productor de música y eventos musicales lo han llevado a trabajar con marcas como Movistar, Pepsi, Cervecería Polar, Nestlé, Samsung, Converse, Rompampero, Absolut Vodka, otra lista de marcas y con proyectos culturales para la Embajada de España, la Embajada de Alemania, la Alianza Francesa, el Instituto Goethe, el British Council, entre otros. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por lo que vas a compartir hoy con nosotros. Gracias, Byron, por esa Todo tuyo. larga introducción. La verdad que yo siempre que me preguntan, bueno, dime una sinopsis y tal, yo casi siempre termino diciendo 3 palabras o 4 palabras y ya está. Es que es Pero una bueno, trayectoria que vale la pena comentarlo porque por un lado está la revista, por un lado está el programa y por otra parte está tu actividad docente, que es muy importante y más que todo en esta época, justo en este momento, Juan Carlos. Y te has dedicado a un área que quizás ahora no está lo suficientemente valorada como debería estarlo, o lo suficientemente compensada, digamos, para quienes hacen el tipo de trabajo que tú haces, porque si hablamos de música pop y toda la música que nos venden los medios, pues obviamente estas estrellas no pueden vivir mejor, pero quienes hacen un trabajo serio, dedicado a difundir música de calidad, pues tienen que ser resaltados. Y punto, ¿no? Así lo veo sí, yo. bueno, gracias. Fíjate tú que sí, que lo que has mencionado, yo me doy cuenta que, o sea, haciendo una reflexión, me doy cuenta que en realidad mi trabajo, o sea, el norte de mi trabajo, en todos los aspectos siempre ha sido la difusión y la formación, porque en efecto lo que hago tanto en Acto de Fe como en La Dosis, y lo que hago ya en el plano académico, de todo apunta hacia la educación, hacia la formación, hacia, digamos, convertir todo este gran universo de la música en algo que la gente les sirva para ir más allá, como punto de inicio para
que cada persona haga su propio proceso de investigación sobre la base de sus propios intereses y gustos, ¿no? Pero claro, mis gustos son tan amplios en música que no me puedo conformar con abordar una sola corriente musical. Y no lo hago simplemente porque me obligue, ¿no? Es que simplemente desde muy niño siempre me ha interesado la música en el gran universo de la música, que es un gran bosque. Entonces, claro, uno empieza por una plantica, luego esa plantica se convierte en árbol, el árbol tiene muchas ramas, de una rama vas para otra rama y al final terminas eh, conociendo o investigando lo que ocurre en todo ese bosque, ¿no? O en buena parte de él, tampoco diré que todo, ¿no? Pero en una buena parte de ese bosque que en realidad en nuestro mundo contemporáneo, sobre todo desde la década de los 60 del siglo pasado, ahora ha ocurrido de todo en la música y en todo lo que de alguna manera tiene que ver con la música, el mundo de la tecnología, la informática, la sociología, etcétera, ¿no? Todo eso conforma un universo fascinante que a mí siempre me ha interesado desde que era muy niño y empecé a escuchar radio, que por ahí empezó todo, ¿no? Por el tema de escuchar radio y abrirse a esa ventana que cuando uno es niño es algo que uno no entiende bien, pero que al final te despierta la curiosidad, ¿no? Y en esa Claro. curiosidad yo sigo. O sea, realmente yo soy demasiado curioso. O sea, yo no es que me quedé escuchando lo que oía cuando era adolescente o tenía veintitantos años. No, a mí me interesa tanto lo de ahora como lo de antes. Porque, bueno, todo se retroalimenta además, ¿no? La Sí, música y la cultura en general, el arte, no es estático, es algo muy dinámico, ¿no? Y en todas las sí, épocas se hacen buenas cosas, cosas interesantes a destacar, en todas las épocas. O sea, eso de quedarse como que hay gente que dice, no, ya la buena música, el buen rock, eso ya se hizo, ya está todo inventado. Bueno, si partimos de esa base, entonces no investigamos más nada y ya las nuevas generaciones están condenadas a que nadie se interese por ellas más allá de ellos mismos. Entonces, bueno, eso es claro. parte de mi trabajo de curioso, empedernido, que me llevó de ser una escucha de radio, siendo niño, a ser un profesor de universidad y a dictar cátedras formales, digamos, de música y a hacer todo el trabajo en radio y en medios, pues, eh, que, que, Sí, que es lo que de verdad me parece como norte. Y ser riguroso, porque eso es lo que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta ser riguroso con lo que hago. O sea, si yo voy a dar una información es porque esa información la he corroborado. O sea, antes cuando uno escuchaba radio, y es curioso porque muchas cosas que uno arrastra de cuando uno escuchaba radio en los tiempos en que no había internet, había muchas leyendas urbanas y muchos inventos y cosas que eran parte de la imaginación de los locutores y de los productores de radio, que a veces eran divertidas, pero que con el tiempo uno se da cuenta que eran inventos, que eran cosas fíjate. que no eran así. Pero bueno, se les perdona porque no había mucha manera de contrastar y de investigar. Entonces, bueno, Claro, ya hoy es inviable. Ahora no puedes ahora inventar ya cuentos. hay que ser más cuidadoso todavía. Claro. A Cualquier mí, persona yo, te lo rebate. exacto. Sí, hay que justamente esa rigurosidad, esa seriedad con la información que estás compartiendo. A mí yo puedo dar fe, doy constancia de esa forma de trabajar y de esa amplitud de vista, porque yo hice dos cursos contigo. Yo no recuerdo, yo no sé si tú lo recuerdas, hice uno en el Ateneo, creo que fue con la misma Fundación Nuevas Bandas. Fui a muchas charlas tuyas, a varias, Años ya. e hice, sí, e hice el curso que no se me olvida, que fue como, me marcó mucho, no recuerdo el nombre, quién era dueño de la Gaceta Lunar. Antonio Álvarez, Este, uno, ese mismo. uno de mis Yo grandes. hice ese curso contigo y fue
increíble porque yo también he sido un curioso de la música desde muy pequeño. Mi mamá me recuerda que ella me colocaba un radio con Radio Nacional la Radio Nacional de Venezuela debajo de la almohada. Ella me cuenta eso y bueno, pues allí me hizo el daño, ¿no? Ahí quedé ya condenado a buscar más música. Y en tu caso, era una delicia hablar de música o escucharte porque le dabas la misma importancia y hablabas con el mismo respeto desde Fela Kuti hasta Bela Bartok, pasando por Kraftwerk y Zapato 3 y Einstürzen Neubauten, y era una gama de música que, wow, de Miles Davis, o sea, podría ser cualquier cosa, podría ser ópera, podría ser jazz, podría ser salsa, la salsa más brava que te puedas imaginar. Y entonces, eso te marca, eso te hace ver la vida desde otra perspectiva. Y a esto va la primera pregunta, y ¿en qué momento decides? O sea, ya nos comentas que desde niño escuchabas la radio, pero ¿en qué momentos dices, o por qué, o qué te lleva a decir, mira, yo me voy a dedicar a la docencia y a la difusión de la música? Bueno, todo ha sido como un camino paulatino, o sea, digamos, el momento en que yo decido hacer radio es porque hubo una etapa en la radio venezolana, fue en los años 80, en la cual las opciones se redujeron mucho. Estamos hablando de años 80, radio AM. La FM nacieron a finales de los años 80. Entonces, en esa época hubo una sola opción radial que, digamos, de alguna manera interpretó a la juventud, que fue Radiodifusora Venezuela, durante un periodo corto de unos 4 años, diría yo, en la primera mitad de los 80. En esa época yo estaba tocando y el grupo en el cual yo tocaba, que era Antares, que era un grupo de rock progresivo y sinfónico, desfasado en el tiempo, pero le metíamos cosas de lo que ocurría en ese momento, que era la New Wave y tal. Ya después tuve otro, sí, más anclado en la New Wave, que fue Postdata, en la época de Sentimiento Muerto, Desorden y tal. Entonces, a mí me provocaba cierta ansiedad el hecho de que ocurriera tanto en música y en Venezuela eso no se conociera o fuera parte del underground, porque todo eso que ocurrió en la Caracas de los 80, en ese underground tan rico donde nació Zapato 3, Sentimiento, Desorden y nosotros mismos, no tenía canales de difusión. Entonces, como yo ya era un fanático de la radio, de la época en la cual era un niño y yo escuchaba Radio Capital, que fue la radio que revolucionó el formato radial, sobre todo joven, iba en paralelo con el crecimiento del rock. Yo quedé como siempre con la idea de que algún día yo iba a hacer radio a mi manera. O sea, iba a difundir a todo aquello que en los programadores habituales no le daban cabida. Yo dije, ¿cómo es posible que en la radio suene el 1% de lo que ocurre en música y que las radios en Venezuela se ocupen de colocar, de hacer sonar lo que ponen en los reportes de ventas de Estados Unidos o de Inglaterra y ya está? O sea, es simplemente lo más obvio. Así ha sido siempre y sigue siendo así. Y sigue siendo así. Sigue siendo así. Y no digo que no sea así en otros países también. Esa fórmula radial, lo que llaman radiofórmula, o sea, a mí me parece que está bien que exista. Yo no digo que no, pero es que hay un universo demasiado amplio y ahí yo tenía esa idea. Y entonces, cuando surgió la posibilidad, llegaron las emisoras FM comerciales y la emisora cultural de Caracas, que era la única FM que existía en el dial, la 97.7, era una emisora dedicada a la música académica exclusivamente, pero hicieron un clic muy interesante y decidieron abrir
parte de su programación a productores independientes. Eso era algo muy novedoso. Y varios amigos decidimos intentarlo. Yo no había hecho radio nunca, pero era muy oyente de radio, por lo tanto la producción de radio me salió natural. Y empecé con un programa en la emisora cultural de Caracas en el año 90, que tuve durante 5 años, antes de tener Acto de Fe. Acto de Fe. Yo tuve un programa llamado Postdata, que era semanal y donde yo ponía todo aquello que nadie ponía, pues. Entonces, ese fue el génesis mío en radio, la emisora cultural de Caracas. Pero en paralelo a eso, yo pensé que en la radio comercial, que nacía, digamos, con muchas ganas de reinventar la radio, yo me acerqué a Capital FM, la 104.5, porque había detectado que en las noches de los fines de semana, que es mi horario favorito, siempre lo ha sido, yo oía a Arturo Camero en los años 80 y tal, y no había nada. Y yo fui a la emisora Capital FM, hablé con su gerente entonces, que era Napoleón Graciani, y bueno, le di un piloto y le gustó y me dio 2 horas los domingos en la noche, un programa que se llamaba Calidoscopio, y ahí estuve. Y cuando la emisora cultural cayó en desgracia, no tenía dinero para renovar nada, empezó a sonar mal. Jaime Antonio, que era mi amigo, Jaime Antonio Álvarez, también tenía su programa. Y nosotros dijimos, mira, ¿qué hacemos? Vámonos a la radio comercial, pero ¿tú crees que nos vayan a dar a nosotros 2 programas? Si nosotros exploramos ese mundo de la música que la gente llamaba música rara, extraña y tal, no creo. Y entonces dijimos, vamos a hacer un programa juntos. Y así yo le dije, y esto va a ser definitivamente una entrada nuestra a la radio comercial y ya después veremos. Y fuimos a la 92.9 y la 92.9 estaba en ese momento, ya habían pasado varios años, año 95, deciden abrir un bloque de programas todos los días de la semana a medianoche. Es que casi nadie quería hacer programas a la medianoche, además en vivo, en el estudio. O sea, ya había que ir a la radio, nada de programas grabados. Y nosotros decidimos aceptarlo. Entonces yo le dije a Jaime, mira, esto va a ser un verdadero acto de fe por la música nuestra, ir todo a medianoche y salir a las 2 y pico de la mañana de ahí. Yo creo que hoy, con la Caracas de hoy no lo hubiéramos hecho. Pero arrancamos ese programa y estuvimos juntos un año y medio y nos pasaron después a los sábados, pero Jaime se fastidió, Jaime se hartó de ir a la radio y digamos, se fastidió y simplemente me dijo, mira, yo no voy a seguir haciendo radio y no ha hecho más radio. Y desde entonces, nosotros hablamos todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estamos hablando, tenemos un grupo de WhatsApp de varios panas, siempre hablamos. Y yo dije, yo sí voy a seguir. Y seguí hasta hoy. El formato podcast te da una libertad, te da una amplitud y te da unas oportunidades brutales, ¿no? Sí. Ahí tienes, y tú tienes un repertorio, tienes 25 años de experiencia, 25 años de programas que, bueno, ahí tienes para hacer un podcast infinito prácticamente, ¿no? ¿Cómo ves la proyección de Acto de Fe en los formatos de hoy? Además, el tema del universo de los podcasts está ahora como en boga. No es que sea nuevo, pero está en boga y obviamente sí, esa es una ventana que estoy ahora metiéndome de lleno sin abandonar al público caraqueño o venezolano, que yo sé que sufre mucho, aunque ahora hay
oyentes de Actos de Fe regados por el mundo, que lo escuchan precisamente en podcast. Claro. Pero los que están en Venezuela, yo a ellos les debo mucho y yo no los voy a abandonar, digámoslo así. He sufrido mucho con el tema de grabar los programas, enviarlos a Venezuela, que los monten bien. Pero bueno, para eso están los podcasts. Estoy ahora, yo ya llevaba tiempo montando los programas en Mixcloud, pero creo que hay otras opciones más potentes y estoy en eso ahora. Y claro, yo tengo muchos programas guardados, porque incluso cuando yo los hacía en directo, yo los grababa. Yo me llevaba a mi equipo, lo hacía en directo y lo grababa. Tengo mucho de eso. Ahora sí, los más viejos los tengo grabados en cassette y eso está en Caracas. O sea, eso Ya. algún día lo digitalizaré y será una cosa de arqueología. Pero bueno, tengo bastante material de todos modos como para ir y también, bueno, haciendo los nuevos, porque lo que pretendo también es hacer material exclusivo para los podcasts, no solo el que se Claro. emite en los domingos en Venezuela. Entonces, bueno, es un mundo muy, muy amplio a desarrollar y de verdad ahorita estoy muy, muy animado con eso, porque además creo que se puede además monetizar, que es algo que, bueno, en estos tiempos de pandemia, pues hay que también tratar de sacarle provecho a aquello que uno sabe hacer. Es una oportunidad de replantearse. Tú lo has hecho, lo estás haciendo con Acto de Fe, lo has hecho ya con tu otro gran proyecto, tu otro gran hijo, que es la revista La Dosis. Y para efectos de este programa es lo que quiero rescatar, ¿no? Es la necesidad de replantearte, la necesidad de sacar, de emprender. Y bueno, vamos a presentarla mejor. Preséntanos la revista, de dónde, cuándo nace, los principales hitos, y luego entramos en el tema resolver y Sí. sobreponerte a este momento. Sí, fíjate, a ver, Revista La Dosis es fruto de otra de mis pasiones de vida, que es la investigación y la escritura. Yo durante mucho tiempo escribí de música para el Universal primero y luego para el Nacional durante muchos años. En un momento dado, en el Nacional decidió cambiar su formato. Eso estoy hablando año 2005, 2006, por ahí. Y lo que más sufrió en ese cambio fue el cuerpo de cultura. Lo redujeron Cuerpo C. drásticamente, el cuerpo C, lo redujeron drásticamente y lo que, digamos, antes era un cuerpo ineludible para saber lo que ocurría en cultura en Venezuela, pasó a ser un suplemento de farándula y de noticias inmediatas, digamos. La investigación quedó aparte, las reseñas de discos y de conciertos se redujeron horriblemente y le dieron una preponderancia a la foto sobre el texto. Es decir, la foto era muy grande y el texto era muy pequeño. Y de paso, prácticamente nos dijeron que la frecuencia de publicación de cada uno de nosotros iba a ser mucho menor. Yo dije, bueno, esto está destinado a la muerte. Y dije, voy a hacer un medio yo, a mi modo, con mi línea editorial y a destacar lo que yo pensaba que nadie le daba cabida en Venezuela. Y lo primero que pensé es, porque además yo lo escuchaba en las ruedas de prensa, las quejas de los propios músicos era, nunca nadie viene a nuestros conciertos y escribe de nuestros conciertos. Es decir, nos hacen una previa, o sea, va a tocar, qué sé yo, Jerry Whale en el teatro tal, pero luego nadie se entera cómo estuvo ese concierto. Todos se quejan de lo mismo. Y yo dije, bueno, aquí hay un nicho de oportunidad que es difundir, darle cabida a lo que ocurre en Venezuela.
Y lo que ocurre en Venezuela, en esa época, estaba comenzando a ser verdaderamente relevante, mucho más de lo que había sido hasta ese momento. Y yo dije, Musicalmente. voy a hacer un medio donde va a ocurrir algo que nunca pasaba. Por cierto, yo era muy seguidor de revistas, tanto de España, de Argentina, de México y de Inglaterra, donde Inglaterra es el sitio o el país donde se ha hecho el periodismo musical que yo más admiro, de todo tipo, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que en el mundo iberoamericano, las revistas que existían le daban más portadas a artistas anglos que a los propios artistas latinoamericanos o iberoamericanos, incluyendo a España. Si yo que tenía un montón de revistas de rock deluxe, y yo me puse a revisar y yo decía, oye, en 11 números o 12 o 11 números, que era lo que editaba Rock Deluxe al año, el 8 son de portadas de artistas no españoles, digámoslo así. Yo dije, oye, yo voy a hacer lo contrario. Yo voy a hacer portadas todas, y así fue, dedicadas a artistas venezolanos. Porque claro, mi nicho no era solo el mercado venezolano, sino que era el principal objetivo, era ese, y fue ese durante toda la vida de la edición impresa. Y luego, cuando obligatoriamente tuvimos que abandonar el papel, en el mundo digital, yo dije, bueno, el mundo digital ya se maneja de otra manera, porque tiene un público que no es solamente el público venezolano, sino el público de todo el mundo. Entonces, la primera reinvención que tuve que hacer fue cómo hacer para pasar del papel a web, a internet, conservando digamos, lo que distinguía La Dosis en cuanto a su línea editorial y su rigurosidad, para ganar nuevo público, ya no solo de Venezuela. Claro, estoy hablando de que dejamos de imprimir hace ya 5 años, y el mundo había cambiado mucho, en Venezuela había cambiado mucho, ya el proceso de migración y diáspora era tremendo, y paralelamente el equipo de La Dosis se empezó a desmantelar. Es decir, la gente se empezó a ir. O sea, los colaboradores, fotógrafos, diseñadores, periodistas, todo, la correctora, todos empezaron a irse. Y llegó un momento en que me quedé prácticamente yo con 2 o 3 personas más. Es una cosa grave. O sea, ya había ocurrido todo eso que yo llamo el deslave editorial, en el cual el papel desapareció y cuando lo conseguías era impagable, y la publicidad, esas curvas se cruzaron. Mientras el papel se volvía cada vez más inconseguible y más caro, la publicidad comenzaba a decaer, porque no había productos en Venezuela, y por lo tanto, ¿para qué vas a invertir en publicidad si no hay productos? Sin embargo, el otro aspecto que manejaba La Dosis, que era los conciertos, porque cada vez que salía una revista se hacía un concierto de lanzamiento. Yo dije, estos conciertos ya tienen vida propia. Entonces, si no existe la revista, no importa. Vamos a seguir sirviendo de tribuna a los músicos venezolanos para que se sigan presentando. En ese aspecto, todavía la publicidad o las marcas invertían, pero cada vez eran menos. Si antes eran varias, Nestlé dejó de invertir. De hecho, grandes festivales como Union Rock Show dejó de existir porque la publicidad murió. Pero bueno, yo pude conservar hasta el último concierto
que hice a finales de 2017 a los 2 clientes principales que eran Polar y Movistar. Esos estuvieron ahí hasta el final, con sus bemoles, porque bueno, ya el dinero no rendía tanto como para hacer producciones, pero yo las hice y de hecho al final prácticamente perdí plata, pero bueno, las quería hacer y así cerré con broche de oro en 2017 antes de venirme a Madrid. Entonces la reinvención han sido dos grandes reinvenciones, pero dentro de cada proceso ha habido otros procesos pequeños, porque el paso a lo digital ha conllevado un cambio de audiencia, que es algo que hay que trabajar, y eso ha conllevado que, además yo hice una migración de hosting comenzando a comienzos de 2020, algo que yo necesitaba hacer urgentemente porque cuando uno está en Venezuela no se notaba el problema de la velocidad y la respuesta con cada clic, porque las conexiones en Venezuela son horribles. Pero cuando sales de Venezuela te das cuenta que tienes que competir con otras páginas que ya yo conocía, ya yo había hecho un estudio y yo dije, hay que, además de competir en el plano técnico, es decir, tienes que tener buena velocidad de respuesta, tienes que tener un contenido atractivo, tienes que tratar de ganar una nueva audiencia en el lugar donde estás, que es el lugar inmediato donde vas a tener que buscar anunciantes, pero también ese público latino que está regado por toda América e incluso por países de habla inglesa o de otra habla. Las estadísticas a veces son sorprendentes. Las estadísticas de la dosis han ido cambiando, las métricas han ido cambiando de maneras muy interesantes. Bueno, España está de primera hace ya un año, pero ya Venezuela está como de quinta. Pero no es solamente por el tema del cambio de audiencia, sino es que en Venezuela hay un problema con Internet serio. Entonces, la gente... Bueno, el problema no es con Internet, el problema es otro y el Internet es la víctima. Correcto. Sí. Correcto. Entonces, bueno, ha sido un proceso y sigue siendo un proceso de reinvención continua. Y además, una cosa que sí quiero, si sirve de consejo, es que uno tiene que estudiar todos los días. Hay que estudiar. O sea, uno no puede pensar que uno, por saber crear contenido, es suficiente. Uno no puede pensar que por saber de música o por tener un background X, te va a seguir sirviendo igual. Por supuesto que te sirve, pero ya no es suficiente. Entonces, cuando yo hago charlas o talleres sobre periodismo musical, ya no es como los talleres que yo daba hace unos años. No. Ahora la gente, el periodista, tiene que nutrirse de SEO, tiene que nutrirse de WordPress, tiene que nutrirse de redes sociales, de marketing digital. Tienes que estudiar la competencia, conocer aplicaciones en diferentes ámbitos. Entonces, eso te quita tiempo para lo que a lo mejor es tu principal fortaleza, sí. Pero puedes llegar a crear otras fortalezas en este proceso de aprendizaje, que es en lo que yo estoy. O sea, yo he estudiado y he hecho cursos y todos los días me entero de algo nuevo, para bien y para mal, porque a veces uno dice, estoy haciendo esto mal, tengo que corregir. Sí, o puedes caer en el riesgo de la infoxicación, ¿no? Como el exceso de información que te abrume y te paralice, que te lleva a la parálisis por análisis,
Sí, y al exacto, final exacto. te crea una angustia y terminas sin producir porque crees que necesitas estar nutriéndote constantemente. Entonces hay un Sí, balance ahí entre sí, seleccionar la información que te tal interesa cual. Es para el así, momento. es así, Pero es así. está muy bien, Juan Carlos, es no dejar de, primero no quedarse dormido en los laureles, porque también hay mucha gente, me he encontrado gente que te dice, no, yo soy o profesora, yo fui o tengo el título tal, profesora del IES y profesora no sé qué más, y sé, pero cuando estás aquí ahora, te das cuenta que no tiene herramientas, no está actualizado, Correcto. y entonces ese título se queda Fíjate, allá, pero Byron, eso le ha ocurrido mucho a los diseñadores. O sea, yo conozco diseñadores que son fenomenales en el mundo impreso, pero el mundo web lo sobrepasó. O sea, un diseñador que es verdaderamente fenomenal diseñando una revista, un libro, un afiche, lo que sea, lo pones a hacer diseño web y no sabe. Y es muy malo para ellos porque es que cada claro. vez todo va inclinándose hacia diseño web. Entonces, es un consejo, simplemente hay que nutrirse y no vale eso de decir, bueno, es que yo no soy bueno con la tecnología, o yo soy old school y tal. Es que eso te hunde, eso te hunde. O Sí, ya sea, no es excusa, te desaparece. Sencillamente no compites y ya. no compites, correcto, es así, es Sí, así. sí, sí. Qué bueno que hayas tocado ese punto, Juan Carlos. Te comentaba en los previos, ¿no? De un libro de Wynton Marsalis que se llama Jazz, un libro precioso para los estudiantes o los amantes de la música o como tú los promotores de la música. Y rescato, te voy a leer este fragmento. Él dice, tenemos el imperativo artístico de comprender y reintroducir la creatividad y la innovación, y no solo como meras herramientas para el crecimiento económico, sino como herramienta para la democracia y para una consumada ciudadanía. Tenemos también el imperativo cultural que nos obliga a encontrar un ámbito común, incluso con nuestros más fieros competidores. Entonces, de ahí mi pregunta, como promotor cultural, periodista y docente, cómo cumples tu misión en estos tiempos? Es una reflexión tremendamente impactante y súper válida con la cual yo estoy muy de acuerdo. Y en parte hemos venido, bueno, conversando sobre el por qué es tan necesario que más allá eh, de la creatividad, de las ganas de hacer algo bien, hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. Yo siempre a los amigos, a los muchos amigos míos que son músicos, que se dedican a la música, muchas veces yo les digo que no es suficiente ser un gran músico, sino que tienes que trabajar ese aspecto que, en el cual tienes que llegarle a la gente adecuada. A ver, mucha gente se enfoca en lo económico nada más y se olvidan de la verdadera calidad, la rigurosidad e incluso de la emocionalidad de un producto. Al final todo es un producto, pero si tú estás haciendo un texto y lo que estás pensando es en que te va a leer tal o tal otro y tú empiezas a hacer concesiones para que eso te dé un rédito económico lo antes posible. O si tú como músico también compones algo pensando en que yo lo que quiero es componer un hit o, o X, en cualquier ámbito de la cultura, hay que establecer un equilibrio entre
lo que es verdaderamente sincero, lo que contiene una dosis de calidad y de, ¿cómo llamarlo? Sí, de honestidad integral, para que entonces tú logres la suficiente credibilidad, o bien en el lector, en el escucha, el que va a comprar un disco, el que va a ir a una obra de teatro, lo que sea, y que ya el tema económico pase a segundo plano, eso sea simplemente una consecuencia. Entonces, esa democracia de la que habla Winton, para que se pueda ejercer una ciudadanía plena, es que hoy en día estamos sometidos a demasiados bombardeos a través de los medios digitales, las redes sociales, etcétera, y cuesta discernir, cuesta escarbar entre todo ello lo verdaderamente valioso, honesto y que merece la pena. O sea, no es fácil. Y esto lo digo en todos los ámbitos. Estamos en una guerra absoluta en Internet cada minuto. O sea, lo vemos en el plano político y lo vemos en todo. O sea, hay como una guerra a ver quién domina el consumo. El consumo me refiero en el sentido amplio. O sea, las disqueras luchan por su tajada, los grandes promotores luchan también por su tajada, ahora están todos en stand-by, pero es así. Y entonces, esa conducción que se hace del ciudadano muchas veces deja de lado el propio discernimiento de la persona. O sea, cuando tú haces un trabajo cultural, tú tienes que dejarlo ahí. Ya será la gente la que diga si es valioso, si reviste interés o no. Tienes que hacer un esfuerzo para que se sepa que eso existe. Para eso están las redes sociales. Pero la competencia también existe. Y no para ensalzar tu trabajo vas a hablar mal del otro. O sea, no, todo lo contrario. Yo siempre dije en Venezuela, en los primeros tiempos de Acto de Fe, yo decía, ojalá existieran otros programas iguales. O iguales no, sino con las mismas inquietudes ¿por qué? Porque eso nos dejaría de hacer ver como raros o como excepciones, sino que Claro. hay que tratar de que las cosas que parecen que son raras, pero que la gente que tienen un público, un nicho, dejen de verse como excepciones. Llegue a más gente, se democratice Se más, ¿no? democratice. Sí. Y yo estoy de acuerdo con esa reflexión de Winton. Más yo vi a Winton tocando en el Teresa Carreño con músicos venezolanos, y el tipo tuvo 2 ensayos nada más y aquello fue muy emotivo. Pero eso solamente lo logra un músico que es capaz de entender que no todo el mundo estudió en Berkeley y que no todo el mundo pertenece vive la misma realidad, y que se puede hacer, una persona puede ser tan talentosa en Uganda, en Mali, que en Nueva York o en Los Ángeles. O sea, es que es un tema de que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de darse a conocer. Por eso yo admiro el trabajo de Peter Gabriel con su sello Real World, que es una pequeña cápsula de lo que ocurre en música en el mundo, pero hecho con la suficiente calidad como para decir, bueno, mira, Hay que conocerlo. hay muchas cosas que merecen la pena conocer, más allá de lo que intentan siempre imponernos, pues. O sea, y ojo, yo Sí, no tengo nada contra el mainstream. El mainstream siempre ha existido y existirá, y hay cosas muy buenas dentro del mainstream, la verdad, sí. pero eso no es lo único, ¿no?
Sí, eso es un punto, dar a conocer que existe el mainstream está y estará, ¿no? Sí, 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 sí. Pero dar a conocer que hay más, que Exacto. hay opciones y que hay Exactamente. gente que le preocupa o le interesa o le emociona compartir todo eso que no nos... Yo no, bueno, no lo quiero poner desde un punto de vista victimista, ay, no nos dejan ver, no, porque el que quiere ver, como dice mi esposa, ¿no? El que quiere besar, busca la boca, ¿no? Si Exactamente. estábamos Sí, en sí, no, Venezuela no. El y plan victimista, eso hay que borrarlo, cero, hay que borrarlo. sí, sí, O sí, sea, tal el que cual, estoy de busca acuerdo. encuentra, el que busca Así encuentra. es. No, y tú tenías, por ejemplo, un ejemplo muy claro es cómo conseguías tú toda esa música en Venezuela de los 80. ¿Ves? No había internet, no había la Mira, importación que Byron, había, o sea, eso tú es un sabes gran que cuando yo misterio, ¿eh? empecé a hacer radio, yo iba con una maleta de discos, de CDs, pues, que era el formato, Claro, porque claro, yo hacía mi preguión para de tener un orden de lo que yo iba a poner, pero había que llevar los discos. Eh, claro. y entonces si tú ponías 25 canciones o 30 canciones, tenías que llevarte 30 discos. Eh, entonces, Sí, claro, eran otros tiempos. Y ojo, que ya ese era el mundo digital, porque antes había que llevar los LPs, los vinilos, que así eran claro, los años 80 la radio. Cuando yo iba a la radio y yo veía a Arturo Camero con esa maleta de discos, de vinilo, yo alucinaba, porque, claro, yo después empecé a entender cuando me pasó el primer incidente saliendo de la radio que intentaron asaltarme un día, unos motorizados, yo dije, coño, estar viniendo con los discos es como riesgoso. O sea, caminar por los pasillos de los centros comerciales. Yo me acuerdo el Sambil al principio, cuando la Hot 94 la mudaron al Sambil. Cuando yo llegaba al Sambil estaba abierto, pero cuando me iba estaba cerrado. Y eso era una boca de lobo. Y con Cresa igual. Y una vez intentaron asaltarme saliendo de Concresa. Entonces yo dije, no, se acabó esto de los CD, esto ya hace años de eso. Y dígame en el sí. Ateneo. Yo salía corriendo del Ateneo al estacionamiento. Literalmente iba corriendo con los discos en la mano. Yo dije, y un día, bueno, tuve que correr más de la cuenta. Entonces, Ya. bueno, estamos hablando de Venezuela, quizás en otros países no sea así, pero ya ese formato de hacer radio, bueno, ya no es así, pues ahora uno trabaja con los archivos digitales en el ordenador, en la computadora y listo, ¿no? Los tiempos han cambiado. Entonces, bueno, que iba yo, De, ya se me fue el hilo sí, de adaptarse, ¿no? de De adaptarse. resolver y de el que quiere besar busca la boca, El ¿no? que Que no haya excusas, es ¿no? así, no, no hay excusa. No, y Hay que informarse menos y hay que ahora. buscar, sí. Y con esto quería cerrar esta primera conversación porque sé que vamos a conversar, o espero, me gustaría que conversemos muchas veces más Cuando de tú temas quieras. puntuales, de música, de autores, ¿no? Te propongo una alianza difusora con la dosis. Buenísimo. Eh, eh, Tienes dos emprendimientos que en este momento estás replanteando, estás rediseñando. La pandemia ha mermado los conciertos, con lo cual pues no puedes hacer reseñas de eventos, pero siempre hay de qué hablar, ¿no? Están Uf, la opción de los conciertos en línea, las conversaciones con artistas y siempre sí, puedes hacer muy buenas reseñas de esto. buenísimo. Un mensaje, eh, Juan Carlos, para los oyentes que estén vinculados con la música, los creativos que estén vinculados con la música como compositores, como promotores, productores, docentes, eh, para afianzar o para consolidar esa fe que tenemos
en la música y en el valor de la música para el gentilicio y la humanidad que necesitamos. Fíjate, a ver, lo primero que yo, para cerrar esta conversa, quisiera decir que, o reflexionar, que en un momento en el cual nunca se había hecho tanta música, porque ahora cualquiera puede grabar sus canciones en su cuarto, en su habitación, y no hay, digamos, al menos hasta no sabemos cuándo, posibilidades de volver a hacer eventos, conciertos en la misma manera en que siempre se hicieron y que sean rentables para todos los involucrados. Hay otras maneras que evidentemente hay que utilizar y hay que hacerlo bien. Digamos, al principio, cuando comenzó esta cuarentena, digámoslo así, en el mundo, los artistas se volcaron quizás de una manera un poco atropellada a tratar de comunicar. Se pusieron a tocar en su casa, con condiciones técnicas poco favorables, con gente pasando por detrás, etcétera, etcétera. Pero ya muchos se han dado cuenta que es una ventana de oportunidad para los músicos, para los docentes, para los que hacemos radio, periodismo, etcétera, el poder hacerlo en unas condiciones técnicas atractivas para que el receptor lo valore y lo pida, de hecho. O sea, yo vi hace un par de meses el primer gran streaming de esta era pandémica, que fue el de Jorge Drexler, que hizo con todas las condiciones técnicas de primera, varias cámaras, transmisión para Instagram y también para YouTube y Facebook, audio fenomenal, iluminación, todo. Y por supuesto él, que es un tipo que domina audiencias de manera magistral, y salió perfecto. O sea, y yo dije, esta es la forma. Claro, era él solo, a lo mejor con banda requiere de otras cosas, de más esfuerzo técnico, pero de que se puede, se puede. A partir de ahí he visto algunas cosas que me han llamado la atención, cosas pagas, que mucho más barato de lo que es un concierto, por razones obvias, pero que yo creo que si se hacen bien, tú en tu casa puedes conectar tu ordenador vía HDMI a una pantalla de tu televisor grande, le pones una buena corneta y puedes simular de alguna manera, obviamente nunca va a tener el calor del local y tal, pero de alguna manera, bueno, te puede servir para reproducir un concierto en estos tiempos, mientras no cambien las cosas. Y al resto de la gente igual, o sea, el que quiera dar cursos, charlas, hacer videos didácticos, divulgativos, etcétera, que es algo que yo voy a hacer y para colgar en YouTube, etcétera. Yo creo que hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo. O sea, no hay otra forma. Y creo que antes de la pandemia ya había que hacerlo. Ahora más. Y ahora con más razón. Ahora con más razón. O sea, Sí. no es que la pandemia nos haya puesto contra la pared. No, es que ya había que hacerlo. Ya había que hacerlo. O sea, sí. Nos apuró, nos hizo asimilarlo. Hay que buscarle lo bueno, lo muy bueno, de hecho, a la globalización. Y la globalización tiene cosas malas, como el virus, pero tiene muchas cosas buenas. Y hay que aprovecharlo. Genial, genial.
Gracias, Juan Carlos. Gracias. Estoy seguro que volveremos a conversar. Cuando quieras. Aprovecho para invitar Acto de Fe. Se escucha en línea. Dinos las coordenadas para escuchar Acto de Fe y para leer La Dosis. Por favor, danos todas las referencias. Igual vamos a dejar los enlaces en los comentarios, pero déjanos las referencias de tu propia boca, referencia, por favor. El que quiera escuchar las emisiones en vivo, los domingos a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Quiere decir que los que estén de ese lado del mundo pueden coincidir 8 de la noche. Aquellos que no puedan, se conectan, pueden ver los podcasts que ya estoy actualizando bastante en ebooks. Y lo mejor es que los estoy colocando en revistaladosis.com. Allí voy a centralizar todo. De hecho, ya está creada la categoría Acto de Fe Podcast y ya hay buena parte de la temporada 2020 ahí montada. La mitad del año ya está montada. Quiere decir que se meten ahí, lo pueden escuchar desde ahí. El programa, cada emisión ahí completa. Además, es mucho más cómodo ahí porque estoy colocando los listados completos de lo que va a sonar y con backlinks, o sea, enlaces internos para aquellos que tienen discos que tienen reseñas hechas o artistas que tienen artículos, semblanzas, entrevistas. Todos esos links están ahí, o sea que es mejor ir directo a revistaladosis.com y ahí encuentran pues un contenido amplio dedicado a la música, ¿no? Y nuestras redes, @revistaladosis, Twitter, Instagram. Además, cuando vean el logo que tiene un font muy particular, ya sabrán que es La Dosis. Genial. Y el canal de YouTube, muy importante. Y el canal de YouTube, que por ahí vamos a hacer cosas. Ahora está un poco parado porque no hay conciertos. Porque hay mucho. Oye, porque se está cocinando la información también. Pues seguro que cuando la tengas ya lista, material tienes de sobra. Muchas gracias, Byron, de verdad. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo y seguimos en contacto.